el tema está preparado, está preparado. Es un tema Bueno, pues a ver. que me habéis hecho la gracia del paladín, ¿no? Pero bueno, hoy estado algo que no ha sido que en redes sociales no ha salido mucho, pero es el tema de los drones médicos. Mm, los drones dedicados a actividades sanitarias, ¿no? Que claro, Mm, siempre que vemos los drones, los vemos pues para tirar bombas, y, actividades ofensivas, ¿no? Pero no bueno, vemos un dron o reconocimiento, cosas así. Pero antes de empezar a hablar de los drones, porque el tema de hoy eran los drones sanitarios, yo os quiero hacer una pregunta. En los conflictos, a lo largo de la historia, vosotros, ¿cómo creéis que ha cambiado la medicina? Es decir, las actividades médicas, la guerra. ¿Creéis que ha influido Yo, muchísimo? ¿Creéis que ha sido muchísimo. algo? Sí, ¿no? sí, Yo, sí, yo, sí. yo Y yo yo, de antes de hecho sé contestar, una serie de antes. cosas que vienen directamente de la medicina de combate, como es el triaje, que ya hemos hablado aquí. Sí, 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 sí. hablamos hace poco. Pues yo os voy a Espera, hacer Mac, un, Mac, un Mac, rap. pues perdona un momento. Antes de seguir, también por situar, porque te hemos hecho la gracia de los paladines y la audiencia a lo Sí. mejor no lo Ah, entiende. bueno, Sí, la audiencia no lo vamos a entiende. hablar del tema de los En el grupo que paladines. Sí. tenemos, Mac nos ha escrito que iba a hablar de dones sanitarios, ¿no? ¿No? Era así, ¿no? Sí, Dones Y así lo como ha somos sanitarios. sido. un, y como somos unos fricazos, que nos mola el rol y demás, que además de hecho hay muchas noticias ahora de Dungeons and Dragons, pues claro, va muy Todo bien el tirado, mundo. ha dicho, no vas a hablar de paladines por los dones sanitarios. Ya está. Entonces, solo para que la audiencia lo pueda entender. Solo para que la audiencia lo Bueno, entienda, esa broma de fricazos que hemos hecho. de fricazos totales. Bueno, pues yo os voy a hacer una pequeña, algo muy rápido. Todo lo que es el mantener vivo a los propios soldados, remontamos a la antigüedad, a los primeros vendajes, uso de hierbas medicinales, a una organización inicial de el atender a los heridos. Si vamos avanzando en la Edad Media, surgen los primeros hospitales militares, se desarrollan las primeras formas de amputación, que parece una tontería, pero Bueno, la tontería, poca amputación broma, ¿eh? servía para evitar la muerte, ¿no? Eh, y llegamos a las guerras napoleónicas. Bueno, pues Dominique Jean Larrey crea las primeras ambulancias en las guerras napoleónicas para sacar a los heridos del campo de batalla, ¿no? Y en esa época es cuando se crea el inicio del concepto del triaje, lo que hemos hablado Sí, hace un par en de otros, episodios. sí, sí. Eh, Llegamos a la guerra de Crimea. Bueno, pues la mejora de la higiene hospitalaria, ya se dieron cuenta que lo de lavarse las manos entre atender a un paciente y a otro implicaba que no se les murieran de infecciones, cosas de esas, que ahora lo vemos tan... Sí, sí, pues eso de Una lavarse las locura, manos, una locura. pues, pero claro, nosotros, mira, eso es lo de la tecnología, lo vemos algo natural, pero hace 150 años eso no se Mira, tenía yo les en, explicaba a en mis cuenta. hijos, el otro día que aquí damos por hecho el que tú le das. O sea, vas a una cosa que se llama el grifo, haces así y cae agua. Sí, sí. Hace 100 años eso no estaba. No No, existía. no, pero Ya te está, vas a ¿eh? África 100 y años, ¿eh? tampoco. 100 años. Ya, bueno, Sí, te vas a sí, África, obviamente, pero te te vas estoy a hablando de aquí. África, Aquí, sí, en sí. el primer mundo, hace 100 años, esto no existía. ¿Pero cómo le da? Digo, no, no, que no existía Justo, esto. justo, fíjate, Pero lo que bueno, son las cosas. Mac, justo el otro día haciendo zapping de estas cosas, me quedé, me quedé enganchado de estas cosas con un programa de Érase una vez. No sé si os acordáis de esos dibujos sí, animados. sí, sí, Hombre, sí, pues, ¿cómo no me voy a sí, sí. acordar, tío? Se lo pongo a los Una niños. maravilla, una maravilla, una maravilla Sí, sí. de serie. Pues estaban hablando de un médico que comenzó como cirujano, como barbero cirujano, porque los barberos eran los que ¿Verdad? hacían las amputaciones en esa época. Sí, bueno, y te Y sacan los cómo, dientes y todo eso. sí, y sobre el 1700
modificó la forma de curar las laceraciones y las heridas, cómo cerraban las heridas y cómo las curaban. Tío, que es que era súper salvaje. Es que usaban aceite hirviendo. O sea, Bueno, tenían cauterizas. un Claro, sufrimiento no. enorme. Y este hombre hizo un mejunje con miel, hierbas y demás, y lo usaba. Y cómo preparar para las amputaciones y la cauterización, ¿no? Que utilizaban también ese aceite para cauterizar, y lo que el hombre hizo fue directamente pues cauterizar de una Eso. manera más eso, ¿no? Pero era barbero Es cirujano que de combate, o sea, del ejército. sí, sí, pero es que todo avanza. En esto que yo os estoy diciendo, los vendajes, lavaron las manos en el combate y tal, pero llegamos, por ejemplo, a la Guerra Civil estadounidense, ¿no? Que Ujú. son los primeros registros médicos sanitarios. Los registros médicos, que luego, eso de los registros médicos, recordarlo porque lo vamos a tratar luego. Llegamos a la Primera Guerra Mundial. Es cuando se generaliza las transfusiones de sangre, los primeros bancos de sangre. Que estamos Siglo hablando, lo XX, que ¿eh? tú decías, Javi, decías del agua. ¿Te puedes creer que hace 100 1914. años cuando empezaron a generalizarse las transfusiones de sangre? Que lo decimos ahora algo tan normal que todos sabemos. Yo llevo en mi nombre, llevo mi grupo sanguíneo, ¿no? Que yo soy uno de los grupos sanguíneos complicados porque yo soy cero negativo, pero claro, no, Donante la gente, universal, receptor único. claro, pero a mí solamente esta mañana además ha surgido que con una persona de mi trabajo dice, eres cero negativo. Bueno es saberlo, porque yo también lo soy y somos los únicos que, Claro. que Sí, hay, ¿no? sí. Y hablamos de las radiografías de rayos X, ¿sabes? Sí, En la hablamos Primera también Guerra de eso, sí. Mundial, los primeros rayos X, que luego llegamos a la Segunda Guerra Mundial, vamos avanzando en el tiempo y el uso de la penicilina, que mata los microbios, pero no mata las células propias. 100 años, ¿eh? Menos de 100 años, ¿no? Menos. Menos de 100 años. Uso de antibióticos, el uso de morfina, de anestesia, de poder anestesiar sobre la marcha a una persona herida y que no sufra. Plasma sanguíneo, cirugía vascular, cosas que estamos Sí, hablando de sí. hace menos de 100 años, Sí, menos de sí. 100 años. Que Plasma que se me ponen a dice, mí en una semanita, ¿eh? En una semana. sí, sí, pero claro, seguimos avanzando y llegamos ya a la guerra de Corea, son los 1950, los primeros helicópteros de evacuación sanitario, los primeros en Medevac. Una reducción significativa del tiempo entre la lesión y el tratamiento. Algo que en la guerra de Vietnam nos encontramos con la hora dorada. No sé si sabéis que la hora dorada No, es no. el tiempo en el que cuando tú recibes una herida, el trauma que te producen las heridas, eh, aunque se puedan tratar más tarde, hay un momento que tus tejidos se empiezan A si necrosar, no ¿no? se trata, claro, si no se, la primera hora después del trauma es fundamental. Es como, por ejemplo, en el infarto, que los 10 primeros minutos del infarto son cruciales, ¿no? Sí, Pues en la los hora ictus dorada, dicen, yo me acuerdo que claro, decían que hay un dicho en los ictus que time is brain, ¿no? Que pues entonces, entonces cuanto más tiempo, menos tiempo ma- pasa, perdona, cuanto menos tiempo pasa, más tejido cerebral eres capaz de salvar, ¿no? Y que no pues, Sí, durante, claro, durante claro, la guerra de Vietnam se comenzó a utilizar el cianocrilato, el superglue, para el cierre de heridas. eso No no lo sabía, directamente, mira. sino para plegar la herida y cerrar grandes laceraciones. Decían, es más Ajá. fácil luego cortar la piel que has lacerado y tratar eso que la pérdida masiva de sangre. No, no, eso, Pues con la eso lo pérdida hemos masiva usado de en rugby, sangre, ¿eh? En rugby hemos usado ¿eh? superglue, ¿eh? Yo eso lo he visto. Pues la pérdida masiva de sangre en las guerras de Irak y Afganistán fue cuando se han desarrollado los torniquetes modernos de alta eficacia, ¿no? De, de usar los torniquetes que durante muchos años estaba la gente, había médicos, y con esto no quiero, si hay algún médico, por favor, si me equivoco en algo, que me lo diga,
porque Lo típico, ¿hay algún médico? hay algún médico. Si es verdad que, por ejemplo, yo que tengo instrucción sanitaria, una instrucción sanitaria básica, por supuesto no alcanzo a un nivel de como un enfermero o un médico, se coloca un torniquete y siempre se habla de función miembro-vida. Es decir, es verdad que el torniquete puede hacer que el miembro se pierda. se- el torniquete tienes que valorar la funcionalidad del miembro, el miembro en sí y la vida de la persona. Yo personalmente, por ejemplo, soy una persona que en mi coche llevo 2 torniquetes. Llevo torniquetes, llevo gasas hemostáticas, porque considero que la pérdida masiva es uno de los factores más importantes en un accidente. Bueno, Llevo de un botiquín medicina también, de militar, esos. llegamos a Irak y a Afganistán, medicina militar y monitorización portátil de las constantes vitales. Nosotros que somos unos frikis, ¿recordáis la película de Aliens El Regreso? Creo que sí. Más Sí. datos. Y Yo creo que sí. recordáis, Nos y, falta re- Javi y aquí. recor- Javi seguro que la tiene eh, clarísima. pues Wow. en la película de Aliens El Regreso, Teniente Gorman, que es el teniente de los marines, Uf, que, me pillas. que va dentro del vehículo blindado, él está sentado y está Sí. sentado delante de unas pantallas. Lo que ve cada uno de sus marines, pero debajo Ah, sí. están las constantes vitales de los marines. Sí, sí, Es sí, ma- sí. es más, cuando sufren la emboscada de los aliens, dicen que hay 2 marines que siguen vivos, ¿no? Pero bueno, es decir, que a lo largo de la historia ha avanzado la tecnología sanitaria en combate, ¿no? Claro, lo bueno es que, como muchas de las cosas que pasan en combate, en las guerras, luego eso repercute en la sanidad civil, por así decirlo, ¿no? Pero ahora llegamos a un punto claro. Es una gran cantidad de drones funcionando en todos los eh, información, drones que atacan, drones que detectan a las personas, atacan carros de combate, buscan todo, que encuentran de todo. ¿Y nadie se ha planteado que esos drones salven vidas? ¿Vosotros cómo Yo creo que creéis sí, ¿no? que un dron puede salvar vidas? Hombre, yo creo que Bueno, tú ya incluso sabes. dispensando, ¿no? Un Sí, delivery de un cierta droga, medicamento, etcétera, que un soldado se pueda autoadministrar, esa es una. por Y ejemplo. bueno, vosotros sabéis que yo también soy un poco friki de esto de la tecnología militar y que me encanta también. Y sí, y hay drones de evacuación. Igual que hay Medivac, hay drones dedicados a evacuación de heridos. Tanto drones Bueno, terrestres como aéreos. yo os voy a comentar que en el 2023 en Inglaterra se inició un programa, el programa ATRACT, ATRACT. Evidentemente no os voy a decir el significado en inglés porque mi inglés es malísimo y no quiero quedar en ridículo, pero os voy a decir la traducción. Sistema robótico autónomo y fiable para el triaje de bajas. ¿Vale? 4 universidades de Inglaterra han estado durante 3 años investigando un dron o una serie de drones que sirva para facilitar al personal médico el salvar vidas. Al personal médico militar, ¿no? Entiendo, o sea, Militar, sí, en sobre todo, ¿no? combate. Sobre todo. Han Vale. gastado casi 1 millón de libras esterlinas durante 3 años para coger y desarrollar este tipo de drones. Y poco me parece. Bueno, el proyecto está financiado por la UKRI, la investigación e innovación del Reino Unido, y también por el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas, ¿no? Eh, la cuestión es que han estado 3 años, han estado 3 años y ha finalizado en marzo del 2026. Y este proyecto no ha tenido. Es decir, han comentado que han terminado el proyecto, pero no han dado ni resultados del proyecto, ni se han hecho demostraciones, ni nada. Por lo cual,
no se sabe muy bien qué es lo que ha pasado con este proyecto. Pero el objetivo del proyecto era muy interesante, porque no estaban hablando de que el dron actuase físicamente sobre el herido, sino que el dron localizase a los heridos en combate. ¿Sabes? Es decir, los drones, igual, los problemas, por ejemplo, en Ucrania, de que los helicópteros tienen problemática para aterrizar, evacuar, porque la proliferación de Manpad, que son los lanzadores de misiles antiaéreos portátiles, pues claro, les impiden acercarse a la zona de combate. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que hay heridos en diferentes localizaciones y que el personal médico no sabe a quién tiene que ir a atender, porque no tiene la información para saber quién está muerto o quién no está muerto, por ejemplo. Claro. No O tienen sea el que ahí hay, feedback. o sea, ahí hay varios problemas, ¿no? O sea, ahí hay varios problemas. Uno es la falta de información sobre el terreno, entiendo yo, ¿no? O sea, que uno, que no sabes realmente cuál es la situación en ese momento, ¿no? Ujú. Actual en el terreno. Y luego, por otro lado, incluso la falta, no sé si la falta de información a lo mejor en un momento dado de cómo proceder, ¿no? De cómo proceder ante una situación X, ¿no? O si la persona que está herida se puede salvar o no. Dar ese Claro, triaje. vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que el proyecto tenía como función la siguiente: drones autónomos, totalmente autónomos, que buscaran mediante cámaras normales, RGB, cámaras térmicas y con digamos, una inteligencia artificial, buscasen posturas, movimientos, respiración, signos vitales de esos soldados heridos, Vale. ¿no? Y una vez que detectan al soldado, claro, poder detectar eh, qué pulso tiene, qué temperatura tiene, toda esa información, poder Sí, sí. transmitirla, digamos, al puesto de mando médico. Y el puesto de mando médico que tomase la dirección que tuvieran que tomar. ¿Por qué? Porque el dron también va a marcar a esos heridos con su posición GPS en exactamente donde están. Incluso van a grabarles, van a ver Claro. cómo está el herido y va a No, hacer a una ver, el estimación, momento en que llega el dron, Mac, en el momento en el claro, que llega el dron ya tiene toda la información. O sea, que decir, es capaz de toda la registrar toda información. la información porque es capaz de reconocer el terreno, es capaz de ver lo que pasa, de reconocer los síntomas, de identificar al soldado y lo que decíamos del grupo sanguíneo, con lo cual porque tendrá acceso a la base de datos en tiempo real y sabe qué Los, patologías previas exacto, tiene ese soldado, exacto, qué grupo exacto, sanguíneo. O sea, si hay stock de Temperatura y X pulsaciones. medicamento en el puesto, en el hospital que hay montado en el puesto de mando. O sea, tiene acceso a todo exacto, y entiendo que eso, claro, o sea, y te lo da así, pum, en la pantalla en ese momento para que, espero, que sea una persona que tome esa decisión exacto. Bueno, o que entienda, cuál es la mejor forma de salvar a ese soldado. lo más importante. Lo más importante, el dron no decide. El dron Gracias lo a que Dios. hace Es es que, transmitir. Es importante. Es es muy No, no, es importante. que, porque hostia, me jodas, macho. Es que a mí me es dice, Poder, ponte importante ahí, porque venga, una de las universidades que hemos hablado antes, que es la Universidad de Portsmouth. Es que mi inglés es muy malo. Lo siento mucho a la gente que nos está Portsmouth. escuchando. Lo siento de verdad. Por más que lo intento, me es que la universidad, en su parte de trabajo ha sido los aspectos éticos y legales de, joder, es de, que, de esa gestión del dron, Claro, claro, es que para que os no es hagáis a poca la cosa, idea, ¿eh? ¿no? Ojo, ¿eh? No es sí, poca sí, cosa. sí. No, no, es que no es No, poca no. cosa. Es que, Es que me estoy, Así. volvemos a las referencias cinematográficas, ¿no? Es que me estoy acordando de que ya salió aquí alguna vez esa película de Yo Robot, ¿no? De por qué el detective que interpreta a Will Smith odia a los robots, ¿no? Porque un robot sí, tomó sí, la decisión de salvarle a él en vez de a una niña. hizo el triaje. Claro, hizo el triaje, exactamente. Eso Vio que hizo las el posibilidades triaje. de salvarle eran superiores a la de la niña. Sí, Exacto. sí, sí, tal Entonces, cual. Cuando, Pero nada, claro, para la temporada 2, chicos, es lo de las Film and películas. Reality, ¿no? Film and Sí, Reality, o como lo queramos llamar esa sección. sí. sí, sí. Pero además, eh, después de
estos años, en el 2025, fue cuando salió el primer informe sobre este proyecto, ¿no? Explicando pues, que usaba sensores corporales, además de vídeo, combinaba inteligencia artificial multimodal para tomar decisiones, que usaba modelos generativos para crear datos sobre el personal, en el sentido de ese soldado ha recibido un impacto, ¿no? Ha recibido un Sí, está impacto, herido. Está herido. está herido, claro, ha recibido el impacto, llevaba protección, ¿qué daños puede haber recibido al final? Y comunicárselo al médico. Adelante, Javi. No, 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 no. Sí, vamos, o sea, no mucho más que decir. O sea, simplemente que vamos, o sea, que entiendo, suerte, que hay una persona detrás, un médico, que es el que toma esa decisión, ¿no? Que es un poco lo que decíamos. Parte ética o sea, yo creo que es importante cuando decíamos, no, bueno, esta universidad, tal, pues hombre, que se han dedicado solo a eso. Es que no es solo, o sea, Solo quiero a decir que eso. lo otro, sin quitarle mérito, obviamente, lo otro son ceros y unos. Sí, sí. Esto es mucho más Pero complicado. O sea, si fueran todos ceros y unos, si estuviera aquí Javi, ¿no? Que a ver si se nos puede incorporar en algún momento, no habría jueces. Porque la ley sería claro, muy fácilmente aplicable, porque no hay ningún tipo de subjetividad ni tal. Y aquí, dentro de lo que es una lesión, etcétera, probablemente no haya tan objetivo, no sea tan ceros y unos. Hay cosas claro. de que se Pero pueden, ¿no? Que hay que tomar más decisiones. aun sabiendo lo de los ceros y unos, para que entendamos lo que quiero explicar ahora, el dron recibe una información y hace una valoración. Los médicos, con la misma información que recibe el dron, han hecho una valoración. Y el dron da una valoración en el sentido que le dice al médico, por esto, por esto, por esto, la clasificación de los heridos son este y este. ¿Vosotros qué porcentaje de acierto creéis que los drones, que este proyecto de drones, respecto a la decisión de los médicos, Uf, es cuál que, es el porcentaje? espera, A ver, a ver, esta pregunta tiene truco y te voy a decir por qué. Porque si sí, lo han mucho. descontinuado, el proyecto, si se ha descontinuado, y aquí paz y No, después no se ha gloria y nadie dice descontinuado, ¿eh? nada, ah, no, No, no. Se ha terminado. ah, Es decir, ellos tenían previsto terminar en marzo del 2026 y han ¿vale? terminado en marzo del 2026. Lo que pasa es que ni han comentado resultados ni han hecho publicidad. Vale, a ver, ahí puede ser, porque hay un secretismo militar importante y no se quiere decir, hay cierto hermetismo que es entendible, ¿no? Y es información Ujú. clasificada, ¿no? Que se clasifique por... Ahora, o que haya ciertos trucos. Yo te diría, sobre el papel, que eso tiene que ser más de un 90%. O sea, si quieres Es que que, a sea ver, estadísticamente relevante. Ahora bien, lo que haya salido, 85,70. claro, es que, a ver, aquí hay un tema, ¿vale? Primero pues es, es mucho fallo. Es mucho fallo. sí, Un 15% es eh, mucho fallo. pero es que pero es que para mí hay un factor, bajo mi punto de vista, que interfiere, ¿no? Y es el factor humano. Y entiéndaseme, ¿no? O sea, el médico al final es persona y también evalúa sufrimiento, estado, ese tipo de cosas también le afecta en su toma de decisiones. El dron con su IA al final lo hace de una manera fría, ¿no? Es decir, con números. O sea, estas heridas tienen este porcentaje de recuperación. Estas heridas Vale, tienen este porcentaje de recuperación. La distancia hasta el centro de los médicos para poderle recuperar es esta. Y al final vale. mediante números cerrados. Pero ahí Iván, mira, por deformación profesional de analista de datos, te tendría que decir, vale, pero entonces hay que ver hacia dónde se desvían esos datos. Es decir, la toma de decisiones del dron ha tirado más hacia no salvar o no tomar, ¿sabes? O no gastar recursos, como hablamos de las hormigas, de no gastar recursos, Sí. ¿no? En ese soldado porque a largo plazo no merece la pena la recuperación por X, o ha sido muchísimo más conservador, por ejemplo, que a lo mejor un médico, etcétera. Claro, ahí habría que afinar bastante, que no sé si tienes esos datos, Mac. No, y también hay un factor, ¿vale? Muy importante. Está el factor experiencia, ¿vale? Y del médico que se encuentra en el campo, ¿vale? A lo mejor para un médico es más factible tratar unas heridas abdominales que otro médico no se atrevería a enfrentarla. Y para el dron todos los médicos son iguales. No sé si me entendéis. Ujú. Sí, Ajá. sí, sí. Sí, sí. Pero la problemática
es que aquí no estamos hablando, hay un detalle que el dron es el que también toma la decisión. Es decir, valora la accesibilidad de alcanzar a ese herido sin exponer a bajas propias. Mm, Entonces valora la posibilidad, es decir, a lo mejor dos heridos que están en la misma situación médica, selecciona al que es más accesible antes que al que es menos sí. accesible. También toma esa Porcentaje decisión. de accesibilidad o rescatabilidad o como se llame, ¿no? Exacto, exacto. Y la verdad es que el tema es mucho más extenso. Quería dar solamente dos datos más, porque antes Iván al principio de la intervención estaba hablando de los drones de evacuación sanitaria. Ujú. Pues tanto los israelíes como los chinos tienen dos drones aéreos que pueden cargar más de 200 kilos. Es Pueden que, transportar a una o dos personas desde un punto a otro, es que yo he de visto, manera autónoma. no militar, pero yo sí he visto un granjero Sí, sí, claro. transportando vacas, o sea, terneros, Sí, sí. vía dron, moviendo, Sí, sí. en este caso era rescatando de unas inundaciones. Y yo, el último dato que ¿os acordáis que estuvimos hablando de los policías robots chinos? Sí. Unos 70. El siguiente paso perfectamente podía ser un robot sanitario, ¿eh? Y nos acercaríamos mucho, mucho, mucho a lo que hemos visto en muchas películas, como Un puede ser paramédico. la saga, un paramédico, la Guerra de las Galaxias. Ahora mismo no me viene a la cabeza quería haberos hecho un comentario, eh, No, que sí, en bueno, pero otra, que en otra muchísimas peli, películas. O sea, que hay muchas en muchas películas Hay películas en las que lo hemos muchas, visto, que sale el mm, típico robot rescatando a un humano, etcétera, o sea, poniéndolo a eso es. salvo. Sí, sí, o sea, sí, Es que hay decir, que, bastantes que, ejemplos, ¿no? que podemos estar cerca de, de un sanitario robótico que sin tomar a lo mejor decisiones drásticas sí que pueda realizar algunas acciones Sí, de sí. salvar vidas, de salvar bueno, vidas. Javi Así ya que, nos trajo el tema de los drones o de los robots para el cuidado de las personas mayores. Es el siguiente paso. Ujú. Que les cuiden Sí, también de una manera médicamente. O sea, ya les dan sus pautas de medicamentos, pues estar pendientes de ellos claro. y hacer de enfermeros, ¿no? Ya no como médico, claro, pero sí como enfermero. Claro, pero aquí tiene incluso todavía más sentido, que es terreno hostil, o sea, que es un ambiente completamente Totalmente. hostil, estamos hablando de guerra, ¿no? Estamos hablando de un ambiente bélico en el que encima, si tiene que ir un médico o tiene que ir un equipo de evacuación a evacuar ese, o sea, que decir lo que decía Mark, ¿no? Al final se está exponiendo todavía más vidas. Aquí, sin embargo, bueno, pues si el robot cae, pues ha Es un caído, se material. envía otro, Es un se material. envía otro, ya está, Es ¿no? O dinero, sea, nada es, más. Y nada menos, pero es dinero. sí, sí, pero es por eso. dinero. Entonces, bueno, totalmente. Pero bueno, o sea, al final, pues es bueno, es una evolución y al final la guerra pues nos trae muchísimas evoluciones técnicas, tecnológicas y bueno, de este estilo que al final se acaban aplicando, ¿no? Y eso también podemos tener mil ejemplos, igual que hablamos con las películas, de ejemplos de tecnología que ha empezado la guerra o que ha sido por la guerra y que al final se han aplicado en nuestra vida cotidiana y que tenemos acceso a ella, ¿no? Pues los GPS, es que hay mil ejemplos, internet, mil, o sea, que mil ejemplos.